Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros, con tu preciosa sangre que nos limpiaste eternamente, sin ningún mérito tú nos salvaste, y nos has tomado como hijos santos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para entrar en el reino de los cielos. Toda esa gracia, Señor, te lo alabamos y te lo agradecemos. En estos últimos tiempos que tú nos salvaste, Señor, hay muchas almas aún así que no han recibido la salvación, por lo que tú nos has salvado para poder evangelizar a todas esas personas que no han podido recibir la salvación. Por lo que, Señor, te pedimos de que nos des fuerza, poder, sabiduría y también una vida apta como hijo tuyo para poder testificar tu palabra y tu evangelio, para guiar a todas las almas que están perdidas en este mundo, para llevarlas de vuelta hacia ti y que llevemos a cabo esta gran obra, Señor, te lo pedimos. En todos los lugares del mundo se están llevando a cabo muchas dificultades en nuestra iglesia también para predicar el Evangelio a la hora de hacer la vida cristiana y a la hora de hacer la comunión. Estamos teniendo muchas cosas en contra, por lo que, Señor, tú que estás con nosotros, todas estas epidemias, por favor, Señor, te pedimos de que no tengamos temor más en estas cosas, sino que tengamos más temor en ti. Por lo que en estas epidemias, Señor, te pedimos de que nos guardes y que nos protejas, y cuando estemos en medio de dificultad, que podamos confiar más en ti y poder obedecer tu palabra, y que podamos vivir por tu voluntad y por tu poder, Señor. Señor, te pedimos de que nos guíes también. También, Señor, te pedimos de que ninguno caiga en ninguna de estas cosas. Los hermanos y hermanas que están teniendo dificultades por este tema de las epidemias, Señor, te pedimos de que descuide su salud y que puedan sanarse lo antes posible, por lo que, Señor, te pedimos de que toda esta epidemia se acabe lo antes posible para que al fin y al cabo podamos vivir con más fuerza por tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Señor. Te pedimos de que escuches nuestra oración y con tu poder nos sostengas y que podamos llevar a cabo todo lo que tú quieres y podamos hacer todos según tu voluntad, Señor. Todas las iglesias que están repartidas en este país y todas las iglesias que están repartidas en el mundo, Señor, te pedimos de que los guardes a cada una de ellas y que puedan llevar a cabo la buena obra del Padre que tú quieres y que los guíes, Señor. En esta hora, tú, la palabra que nos quieres dar, Señor, te pedimos de que nos hagas escuchar atentamente y sobre todo esta palabra que se está predicando ahora mismo en directo. Todos los hermanos y hermanas, aunque estén en medio de dificultades, Señor, te pedimos de que los guardes y que puedan vivir para tu gloria y para tu voluntad. Y también que puedan entender tu palabra correctamente. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo 5, San Mateo capítulo 5 vamos a buscar. San Mateo capítulo 5, versículo 9 vamos a leer juntos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por este coronavirus, muchas personas están sufriendo. Y algunas de nuestras iglesias también parecen ser que están sufriendo. Pero creo
que Dios nos va a sostener y nos va a guiar con su palabra y con su poder para proteger a nuestra iglesia y protegernos de todos estos desastres y para que podamos vivir el resto de nuestras vidas por Él. Todos sabemos que este es uno de los desastres que sucederá en los últimos tiempos, tal como dijo el Señor. Cuando todas estas cosas ocurran, sabed que el día de la venida del Señor estará cerca, está más cerca, por lo que hay que ordenar nuestros corazones y nuestras vidas para que no seamos manchados con los pecados del mundo y estemos preparados para encontrarnos con el Señor, ¿no? Y también para que todas estas calamidades terminen rápido y también esta última oportunidad de vivir para el Señor y predicar el Evangelio más activamente por el resto del tiempo que Dios nos ha dado, hay que orar. Incluso en Corea, creo también que muchas de nuestras iglesias en todo el mundo no podrán reunirse en la iglesia debido a esta epidemia, ¿no? De manera, estamos por internet, ¿no? Están escuchando también ahora mismo en directo. De esta manera, tenemos que no ignorar estas cosas con nuestros corazones, sino hay que orar ansiosamente y también hay que anhelar la palabra del Señor y hay que ser firmes en la palabra de Dios. Vamos a seguir continuando sobre la vida y estamento de un cristiano renacido. Vamos a seguir hablando de esto. Ya que Dios nos ha dado la potestad, ¿no? De ser hijos de Dios. Y el más preciado de todos. ¿Cuál es? De ser hijo de Dios. Es la potestad que Dios nos ha dado, ¿no? No sabemos cuán privilegiado es decir que la autoridad es más que una calificación para ser un hijo de Dios, ¿no? Mucha gente recibe la salvación y dice, bueno, y cree solo que es hijo de Dios y ya está. Pero no saben cuán preciado es ser hijo de Dios. El hecho de que solo Dios creó al hombre, ¿no? Solo al hombre según su imagen y semejanza. Y muchos creyentes y la obra de Dios, hay muchas cosas, pero Él nos hizo renacer y nos tomó como hijos suyos. Esta gran verdad, entre las obras más grandes, no hay obra más grande que ella, ¿no? Que ha hecho Dios. Al mismo tiempo, sabemos que los hijos de Dios tienen un estándar alto en las vidas, ¿no? Y también nos ha dado una calificación tan preciosa para convertirse en heredero de Dios y compartir la gloria eterna con Dios. Al mismo tiempo, también sabemos que los hijos de Dios en nuestras vidas, en las vidas, tienen un estándar alto, se puede decir así, ¿no? Y esto lo sabemos nosotros. Por eso, en unas palabras, Jesús dijo en San Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Quizás no haya un estándar más alto que este, ¿no? ¿Cómo puede el hombre llegar a ser perfecto como Dios? El ángel caído depravado, Lucifer, que tenía ese corazón orgulloso para ser como Dios, finalmente fue deportado ante Dios y se convirtió en un opositor a Dios, ¿no? Pero sabemos que el propósito más preciado de nuestra salvación es para vivir siempre, eternamente como Dios, para
ser tan glorioso como Dios. Y por esa razón Dios nos salvó a nosotros. Entonces, cuanto mayor es la gracia que se nos da, mayor es el nivel, es el estándar de vida que nosotros vamos a tener, ¿no? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? En la Biblia hay muchas palabras que explican estas cosas. En 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Así dijo la palabra. Y en 2 Corintios 7:1, ¿no? Es perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Dice así la palabra, ¿no? Una persona salva no debe temer que no hay que temer, ¿no? De que nuestras almas van a perecer, ¿no? Pero hay que temer. En lo que hay que temer es que si estamos viviendo dignamente como hijos de Dios o no, después de recibir la salvación. Por lo tanto, siempre debemos de estar en temor, ¿no? En temor de que si nosotros realmente estamos viviendo dignamente como hijos de Dios. La palabra de que ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santos, es que hay que estar separado del pecado, hay que estar separado del mundo, hay que ser bueno y justo, ¿no? Y si vemos en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Uno de los propósitos más preciados de nuestra salvación es para darnos el Espíritu de Dios y para también darnos la vida del Hijo, y al mismo tiempo para lograr en nosotros la imagen de Cristo, ¿no? Nuestros corazones y nuestras vidas deben de volverse más y más como el de Cristo, ¿no? Por eso sigamos en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Hasta que la imagen de Cristo sea formado en vosotros, el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo, ¿no? Se refiere a estas cosas, ¿no? Por eso nosotros hemos recibido la salvación, pero aún no hemos despojado de esta vieja carne, ¿no? Por eso vivimos a veces según nuestra carne, ¿no? Entonces, en algún momento, ¿cómo podrá imitar la imagen de Cristo, ¿no? Entonces hay que, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, ¿no? Como dice la palabra. Y en 2 Pedro 1:3-4, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La promesa de Dios para nosotros es la vida eterna y la herencia, ¿cuál es? El reino de Dios para siempre. Aquellos de nosotros que hemos recibido esa maravillosa promesa de Dios, somos preciosas y grandes promesas, ¿no? Nosotros que hemos recibido esa promesa, ahora nosotros tenemos que escaparnos de los deseos de la carne y evitar también la decadencia de este mundo, porque este mundo se va a pudrir y se va a desaparecer todo. Pero Él nos ha dado una herencia eterna, incorruptible, para que podamos ser partícipes en la naturaleza divina, evitando la decadencia del mundo, como aquellos que van a caer razonablemente, ¿no? Que se contaminan, para compartir esa naturaleza divina con Dios, ¿no? Para compartir esa naturaleza divina con Dios, primero hay que evitar las cosas inmundas del mundo. Por eso, entonces dice aquí, para participar en la naturaleza divina con Dios, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que hacer por Dios, pero lo más importante es que nuestra imagen debe de parecerse cada vez más y más con el del Señor y así se cumplirá el carácter divino en nosotros. Eso es una orden.
Y esa es inevitablemente la voluntad de Dios para con nosotros. Y siempre tenemos que estar pensando en esto, ¿no? Por eso si vemos en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No solo se recibe la salvación las personas por medio del Evangelio, ¿no? Sino hay que seguir continuando aprendiendo la sabiduría de Dios para que cada hombre se convierta perfecto en Cristo, ¿no? Nosotros pertenecemos a toda la iglesia, pero yo no soy una persona individual, ¿no? Sino que somos un miembro de una multitud, ¿no? Por lo que, y Cristo quiere que a cada uno de nosotros seamos tan perfectos como Él, por lo que cada persona que está en Cristo tiene que ser perfecto como Cristo, ¿no? Tiene que ir perfeccionándose en Cristo. Eso es la meta, ¿no? Es nuestra meta en nuestra vida cristiana. Como hablamos la semana pasada, entre las cosas que los hijos de Dios están haciendo y lo que deben de hacer, como dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque ellos serán llamados hijos de Dios, es decir, la prueba de que son hijos de Dios. Si vemos en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si has recibido la vida de Dios y te has convertido en hijo de Dios, debes ser guiado por el Espíritu de Dios y por el Espíritu Santo. Hay que recibir la guía del Espíritu Santo. Y aquí, una cosa más preciosa que los hijos de Dios deben hacer es, hay que ser pacificador. No dijo que hacer la paz es luego se convierte en hijo de Dios, sino que la evidencia de los hijos de Dios es que sean pacificadores, ¿no? Aquí pacificador es la palabra. Si lo decimos en otra palabra, en un sentido más amplio, es paz, ¿no? Paz. La paz. Está diciendo bastantes formas de decir paz en coreano, pero en español es paz solo, ¿no? Paz, armonía, ¿no? Entonces, esta paz es una de las cosas más importantes que tienen que hacer los hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser pacificadores y cómo podemos lograrlo? Tenemos que pensar en estas cosas. Cuando Jesús nació en Belén, en Lucas 2:14, los ángeles aparecieron ante los pastores que estaban en Belén. Y miles de ángeles estaban en el cielo alabando. Y esa forma, ¿no? Escucharon los pastores, ¿no? Entonces, y lo que decía era, gloria a Dios en las alturas y la paz y la tierra, buena voluntad para con los hombres, ¿no? Esta palabra está diciendo que la humanidad que perdió la gloria de Dios, había perdido la gloria de Dios, porque Dios tampoco puede ser glorificado a través de los seres humanos, y la comunión con Dios estaba completamente cortada, ¿no? Pero cuando Jesús vino a este mundo para salvarnos, hicimos las paces con Dios, ¿no? Y después de que nos haya hecho recibir la salvación, para recibir la gloria de Dios al fin y al cabo, por eso lo que cantaban los ángeles, gloria a Dios en las alturas y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿no? No solo estaban alabando los ángeles, sino que nosotros, los salvos santos, que somos glorificados a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz se refiere a las personas salvas. Una persona que no es salva no puede hacer feliz al Señor haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿no?
Por eso seguimos en Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿no? Nosotros, que éramos enemigos de Dios, y por todos nuestros pecados, por culpa de todos nuestros pecados, ¿no? Al fin y al cabo, en vez de recibir la ira y el juicio de Dios, fue Jesús el que se llevó todos mis pecados en la cruz para que nuestros pecados y para que nuestra enemistad con Dios se extinguiera y se vuelva la paz con Dios. Entonces, el propósito de la salvación de Jesús es para la paz con Dios. Seguimos en 1 Juan 2:2, y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. A través nosotros que éramos enemigos del Señor por medio del pecado, pero Jesús murió por nosotros y con su preciosa sangre que derramó, hemos hecho la paz con el Señor, ¿no? Fue una ofrenda de paz por nuestros pecados, podemos decirlo así, no solo por nosotros, sino también por todos los pecados de todas las personas del mundo, ¿no? Seguimos en San Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ha llevado el pecado del mundo se ha llevado el pecado del mundo, ¿no? Y la ira y el juicio sobre ellos se han hecho ¿dónde? En la cruz. Entonces ahora tenemos paz con Dios. De hecho, debido a que muchas personas no conocen esto, ellos mismos se han separado de Dios y ellos mismos se han convertido en enemigos de Dios. Si nos damos cuenta y creemos en este hecho, vamos a tener la paz con Dios y se realiza la salvación. Si vemos en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Destruyó la enemistad entre Dios y nosotros y ¿qué? Se convirtió en propiación, en ofrenda de paz. Vamos a buscar un momento Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Isaías 54. 9 y 10. Vamos a leer juntos. Porque esto me será como los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aquí vemos, porque esto me será como los días de Noé, ¿no? Debido al gran pecado que había en los días de Noé, Dios juzgó este mundo con agua, ¿no? Porque estaba lleno de pecado. El agua expresa la justicia de Dios. Y en el juicio, todas las personas del mundo fueron juzgadas por el diluvio y fueron también destruidas, ¿no? Hay un incidente que se puede comparar con ese diluvio, ¿no? Todas las personas van a ser juzgadas, ¿no? Pero si vemos en 2 Corintios 5:14 que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando Jesús murió en la cruz, se refiere, ¿no? Que uno murió por todos nosotros, ¿no? Es decir, que la muerte de Jesús se refiere que es como que todos fuesen juzgados, al fin y al cabo, ¿no? Y Dios, después del diluvio, colocó el arco iris. ¿Para qué? Como promesa de que no juzgaría este mundo otra vez con agua. Entonces, si vemos en Génesis 8, decimos que este pacto se hizo 7 veces en ese capítulo, ¿no? Los 7 colores del arco iris son el pacto perfecto de Dios entre Dios y el hombre. Hay muchas promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, pero la mayor de ellas es que Dios
ha jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, ¿no? Es una promesa. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Se refiere a que la tierra se puede conmover, se puede ir. Si vemos en Apocalipsis está escrito, ¿no? que al final de todos los tiempos, que el cielo se desvaneció como el pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar, ¿no? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará. Esta es lo que es la paz que ha establecido Dios con nosotros a través de la cruz, ¿no? Y esta promesa no ha cambiado en nada. Por eso, esa paz que tenemos con Dios. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora nosotros, que hemos recibido la gloria y la gracia de Dios, ahora la paz del Señor está con nosotros. Si un hombre es enemigo de Dios en el pecado, es lo que más debe de temer, ¿no? Porque Dios destruye al enemigo al fin y al cabo. Pero nosotros ahora tenemos paz con Dios. Por eso leemos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, ¿no? Ahora, el perdón de los pecados y la justificación son las siguientes cosas que han llegado después de la paz con Dios. Es decir, estamos disfrutando la paz, porque la paz con Dios está hecha. Disfrutemos de la paz. Perdón, vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 10. Versículo 10 y 11 vamos a leer juntos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Porque si siendo enemigos, nosotros cuando éramos enemigos de Dios por causa del pecado, si vemos al principio, siendo enemigos cuando éramos débiles, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Eso se refiere a la vida eterna. Después de que el Señor haya recibido, de que Jesucristo recibió la ira de Dios y resucitó, nos ha dado a nosotros la nueva vida, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora se ha llevado a cabo la reconciliación con el Señor y nos ha dado la eterna esperanza. Si pensamos en esto es un gran placer que es para nosotros. Ahora, ese es el resultado de una persona salva, pero la cruz, ¿no? Es una línea de arriba a abajo, ¿no? No, vertical y luego horizontal, ¿no? De arriba a abajo es la reconciliación entre Dios y los seres humanos y luego luego horizontalmente es
la reconciliación entre los seres humanos y Dios, ¿no? Entonces los cristianos deben mantener, lo que tienen que hacer ahora es mantener la paz con Dios. Cuando entra el pecado, se puede romper la armonía con Dios. No es que se pierda, la salvación no se pierde, pero no se puede asociar con Dios. El teléfono funcionaba bien, ¿no? Cuando estaba hablando con mis amigos, estaba hablando varias veces, pero de repente se corta la comunicación. Entonces se puede surgir un problema, ¿no? De que ya no puede hablar con esa persona, pero hay que solucionar ese problema para poder hablar otra vez con él, ¿no? Jesús le dijo a Dios, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La reconciliación con Dios, la reconciliación entre aquellos que han hecho las paces, ¿no? Estos dos tienen que ser continuos, tienen que seguir manteniéndose. Si solo de uno se rompen todos, al fin y al cabo. Significa que las personas que han roto la paz con Dios, la comunión con Dios, no se puede hacer comunión. Si se rompe la comunión con los hermanos y hermanas, también se rompe la comunión con Dios. En la familia hay una palabra llamada gawasaji. Cuando la familia está en paz, cuando el esposo y la esposa están en paz, los hijos también están en paz y toda la familia está cómoda y bien, ¿no? Pero si hay un problema entre el marido y la mujer o entre los padres y los hijos, entonces se rompe la paz en la casa, en el hogar y todo se resiente. Ahora es muy importante para nosotros continuar con la armonía, ¿no? El trabajo de la paz. Entonces, esta paz es una de las cosas más importantes que los cristianos deben de hacer. Ahora, así que vamos a buscar ahora 2 Corintios 5. 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, del 18, del versículo 18. Voy a leer yo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí la palabra de reconciliar aparece varias veces, ¿verdad? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación, el ministerio, ¿qué es? La obra que tiene que hacer esa persona, ¿no? En una empresa, cada uno tiene su ministerio, cada uno tiene su obra. Es decir, y cada obra que tiene que hacer, cada ministerio que tiene que hacer, tiene sus responsabilidades, ¿no? Si lo hace mal, pues tendrá sus represalias al fin y al cabo. Nosotros, del ministerio que nos ha dado Cristo a nosotros, es el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles, como ha perdonado todos los pecados del mundo, pero tiene que recibir la salvación para que se reconcilie al fin y al cabo con Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres de sus pecados, porque todos sus pecados han ido a Jesús.
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es la palabra de la reconciliación? Es el Evangelio. Nosotros predicar el Evangelio, es decir, que hagas la paz con Dios, al fin y al cabo, que te reconcilies con Dios. Si vemos en Salmos 2:12, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Antes no se daba ese beso, ¿no? Se besaba ese... Es reconciliación. Judas vendió a Jesús, al fin y al cabo, y le dio un beso. Era una mentira, ¿no? Que pretendía amar y que pretendía establecer una reconciliación con el Señor. Pero eso era todo mentira. Y ahora nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio para que esas personas escuchen el Evangelio y hagan la paz con el Señor. Nos ha dado para la palabra de la reconciliación. El Señor, la petición del Señor para mí, los ángeles serán adorados, reconciliar las palabras del Salvador en todo el mundo. La palabra de la reconciliación. Nosotros hemos recibido esa gran misión de predicar el Evangelio. Que es no por medio de solo de palabras, sino es la palabra de Dios. Por eso sí que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es embajador? Imagínense que hay una guerra entre dos naciones. Una nación tiene la fuerza para ganar, pero dicen, no vamos a pelear porque van a haber muchas muertes. Entonces se van para reconciliar. Hagamos las paces, ¿no? Hagamos las paces, ¿no? También está escrito, ¿no? En San Lucas 14, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Si no tienes la fuerza para ganar esa guerra, tienes que ganarla. Entonces envía el segador, ahora envía a su representante y dice, hagamos las paces. Se ha establecido la paz entre Dios y el hombre, y es el segador de Dios para entregarla, ¿no? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros nos hemos convertido en embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y entre las personas salvas hay que reconciliarse también. Las personas que creen en Dios en este mundo, las personas que creen en Jesús, pero entre las personas que creen en Dios y en Jesús se reconcilian mutuamente. Hay varios, por ejemplo, pueden haber varias denominaciones, ¿no? Pero unas denominaciones que todos que creen en Jesús y dicen de creer en Jesús y Dios, pero rechazan sus denominaciones, entre ellos hay contiendas. Entonces, ¿eso qué es? Nosotros, los cristianos salvos que hemos sido renacidos, aunque hayan problemas, si hay problemas, entonces, y hay cosas así, entonces se rompe esta reconciliación. Por eso, aquí como dice la palabra, reconciliaos con Dios, nunca deben de olvidar que somos embajadores de Cristo, por lo que hay que reconciliarse. Vamos a buscar Job 22. Job, capítulo 22, vamos a buscar un momento. Job 22, versículo 21.
Vamos a leer juntos. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Esta palabra, ¿no? Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Si haces amistad con Dios, has recibido el eterno perdón de los pecados, tienes la eterna esperanza, entonces se tiene la paz y por ello te vendrá bien. Los seres humanos que fueron maldecidos por sus pecados ahora son bendecidos por Dios, si están en paz, claro. Hay una organización mundial llamada las Naciones Unidas, ¿no? La Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no?, hace un llamado a todos los representantes del mundo para que se reúnan y resuelvan los problemas para la paz y la prosperidad mundial. Entonces, ¿la ONU va a traer la paz mundial? No, no va a traer la paz mundial. Dos reyes no se sientan. Dicen que la paz está en guerra, pero en el interior tienen espadas cada uno. Así que ahora la Asamblea General se ha convertido en una agencia mayorista nuclear, ¿lo saben? Nunca vas a poder parar la guerra. Así que no digan de que dicen que están tratando de hacer las paces, pero no va a haber fin de esta guerra, ¿no? Ni la paz nunca va a venir en la tierra, ¿no? Por eso, si vemos en 1 Tesalonicenses 5:3, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Como dice la Biblia, por el anticristo se va a realizar la falsa paz. Y en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿no? Es decir, se refiere a los 7 años, en los 7 años de la tribulación, la paz falsa que va a haber, ¿no? Ahora mismo es el momento para hacer la última organización mundial y una persona va a dominar el mundo. Entonces, se terminará la guerra, habrá paz del mundo, habrá un momento así. Son 7 años, pero durante 3 años y medio, el pueblo de Israel se arrepiente y los 144.000 reunidos durante esos 3 años y medio van a regresar a la tierra de Israel sin faltar nadie. Y cuando vuelvan, ¿no?, esos 144.000, habrán 2 testigos, 2 profetas, ¿no? Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, ¿no? Yo, cuando iba a predicar solo, ¿no?, yo me encontré a muchas personas, ¿no?, que había una persona que iba a reunir 144.000 personas. Esa persona ya falleció. Una persona llamada Yang Dok-chon, ¿no?, que dice que iba montando un caballo blanco en una ciudad de Gyeongsang en Corea, ¿no? Y él dijo que iba a reclutar a 144.000, ¿no? Pero cuando yo escuché eso, si está escrito las 12 tribus de las 144.000, entonces, ¿no? ¿Qué sentido tiene, ¿no?, si esto tiene que ver con Israel? ¿No? Entonces, ¿no?, cada nombre, ¿no?, los ibas convirtiendo cada nombre de tribu los quería ir convirtiendo en tribus coreanas, ¿no? Entonces, por esas cosas no salen sectas, al fin y al cabo, que tienen que ir 144.000. Y ellos mismos se deciden, ¿no? Ellos dicen, somos la tribu de Pedro, somos la tribu de Andrés, somos la tribu de Juan, somos la tribu de Bartolomé.
no sé, empiezan ahí, como está escrito ahora mismo en Apocalipsis 22, 18, 19. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero el Señor dice que no hay que añadir ni quitar, pero ellos mismos están añadiendo, están quitando. Pero no sé por qué. Pero ayer viendo la televisión por un tiempo, vi en un canal de CBS que sobre los 144.000, que hay que, para entrar a esos 144.000 en esa secta, ¿no? Hay que hacer una prueba. Es genial, ¿no? De todos modos, si eres engañado, entonces te vuelves como un loco. La mentira parece real y lo real parece falso. Pero las llamadas personas ortodoxas en este mundo, las cosas falsas se ven como falsas y las cosas reales se ven como falsas. Quienes no se dan cuenta de la verdad piensan que son lo mismo, ¿no? Entonces hay un hombre que nos abraza y nos culpa. ¿Y tú crees que Dios lo va a dejar ir? Es la mayor herejía de Jesús y el monstruo. ¿Quién es? Pablo, ¿no? Cada vez que predicaba el Evangelio a una persona que se oponía, debido a que no tenía una relación perfecta con Dios y la paz, sus mentes no se aclaraban, ¿no? Así que ahora tenemos que tratar de alcanzar la paz, pero no pasa mucho tiempo hasta que el mundo sea destruido por la guerra nuclear, ¿no? Seguimos en Sofonías 1, 2, 3. Jehová dijo, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová, ¿no? Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es una palabra muy, muy temerosa, ¿no? En el diluvio de Noé, los peces del mar no murieron, pero en la última guerra nuclear va a morir todo lo que hay en el agua, todo lo que hay en el cielo, todo hombre que hay sobre la faz de la tierra. Si vemos en 1:3, que el Señor destruirá a todos los habitantes de esta tierra. Hay muchas palabras que dan mucho miedo en esta Biblia. Y en ese día nadie podrá escapar. Si no hay reconciliación entre ellos, ¿cómo va a haber paz entre Dios y esas personas? Solo la verdadera paz y reconciliación, ¿dónde está? Solo está a través de Jesucristo. Y eso es verdadero. Por eso si vemos en Efesios 2, 14 hasta el 18, si vemos, nosotros que antes estábamos alejados, estábamos lejos de él por el tema por el pecado, pero ahora vemos que sobre la reconciliación por medio de la cruz a través de Jesucristo, ¿no? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Los gentiles que se habían alejado de la tierra de Israel, la paz sea con ellos. Dijeron que deberían de reconciliarse en Cristo. Entonces, en ese momento es cuando la reconciliación tuvo lugar en la cruz. Por eso, la reconciliación tuvo lugar en la cruz del pueblo de Dios en Israel, los gentiles y la cruz que no conocía a Dios, ¿no? Los gentiles en la distancia y los judíos que estaban en la distancia se convirtieron en uno en Cristo por la cruz y se llevó a cabo la reconciliación con Dios. Es por eso que se hizo las paces con la sangre, a través de la sangre de Cristo, y se convirtió en el cuerpo de Cristo. Y ahora, como ustedes bien saben, ¿no? En Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Es por eso que es la voluntad de Dios reconciliar el hombre con Dios, ¿no? Nosotros la voluntad de Dios es que surja la reconciliación entre Dios y nosotros. Nosotros, cuando recibimos la salvación, nos damos cuenta de esa verdad, se lleva a cabo la reconciliación con Dios y como estamos en paz con Dios, entre las personas que hayan sido reconciliadas con Dios, nos convertimos en uno. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Dios que es guiado por el Espíritu Santo con el propósito de un Padre, una vida eterna, una esperanza, un hermano y una hermana, una vida, un espíritu, una fe, una esperanza, un Dios. Ahora, en ese uno, ¿no? Que dice, ¿no? En esa unidad, nosotros estamos unidos. El Espíritu Santo nos hizo darnos cuenta de la gracia de Dios y nos hizo uno en el amor de Dios. Las personas que nacen de nuevo como cristianos son la iglesia, son el cuerpo de la iglesia de Cristo, ¿no? Nosotros estamos dentro de allí, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Solícitos, porque el diablo va a intentar romperlo. El diablo intenta romper la paz con Dios, intenta también romper la paz entre un hermano y otro. Es lo que hace el diablo. Por lo que aquí dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque si no guarda la unidad, se rompe la armonía entre las personas y los cristianos y también se rompe la armonía con Dios. Es la comunión lo que nos hace uno. Nosotros estamos unidos por la vida de Dios, por el amor de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Por esa razón nos hemos convertido en uno. Esto no es algo organizado sistemáticamente, sin ninguna utilización de algún medio institucional, ¿no? Eso es lo que se vio en la Torre de Babel, ¿no? Que desafiaron a Dios. Pero nosotros debemos de esforzarnos por mantener la palabra de Dios unida a través del poder del Espíritu Santo con el amor de Dios, como dice, ¿no? Hay que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a buscar un momento San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 11. San Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En la larga oración de Jesús, la noche antes de su muerte, ¿no? Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como en nosotros. Nosotros, después de recibir la salvación, en el momento hasta que vayamos al cielo, para tener éxito en nuestra vida cristiana, ¿qué hay que hacer? Hay que mantener la unidad del Espíritu Santo, hay que guardar. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. El Señor dice, yo y el Padre uno somos, ¿no? En tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, ¿no? Vamos a ver el 21. 21, del versículo 21 hasta el 23, vamos a leer juntos.
Vamos a leer juntos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aquí dice continuamente, que se convierta en uno continuamente, ¿no? Para que todos sean uno como tu oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Qué tan maravillosa es esta palabra, ¿no? Oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Que uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Después de que se convirtiese en uno, hay una cosa que ocurre muy importante. Para que el mundo crea que tú me enviaste, es decir, que yo soy el Cristo, que tú Dios me enviaste, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que no en ese momento que nadie se vaya de Jerusalén, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recibir primero el Espíritu Santo, ¿no? Pero recibiréis poder cuando hayáis venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Esta mano, ¿no? Se podría romper si el puño lo golpea, pero no se puede caer del cuerpo, ¿no? El Señor trabaja en nosotros cuando somos uno. Vosotros seréis mis testigos. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿no? Nos ha dado la gracia, nos ha dado la vida y nos ha dado la gloria eterna. Y el propósito de que nos ha dado la gloria eterna es para que podamos ser uno. Mismo amor, misma fe, misma esperanza. Y somos personas que vamos a entrar en la gloria de Dios. Si no estás seguro de esta verdad, va a haber un problema a la hora de convertirse en uno. Me veo atrapado en lo que es visible y lucho entre sí por problemas menores. ¿Qué hicieron los discípulos antes de que Jesús muriese en la cruz y resucitase? Había una gran contienda. ¿Qué contienda había? ¿De quién había de ser el mayor? Yo soy yo, eres tú. Pero Jesús lo sabía todo, ¿no? Entonces Jesús preguntó, ¿qué estabais hablando en el camino? ¿Qué contienda habéis tenido? Entonces los discípulos se callaron, ¿no? Decían niños, ¿no? Como niños, decía. Seguimos en 1 Corintios 3:1, como a niños en Cristo, perteneciente a la carne, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los niños pequeños se pelean por cualquier tontería, por cualquier juguete, por ejemplo, ¿no? Se lo quitan, llora, empieza a hablar mal. Los críos pequeños son así, ¿no? Cuando la iglesia es joven, cuando hay comunión, hay pelea, hay contienda. Hubo un tiempo en nuestra iglesia que hubo eso así. Los niños aún se pelean. Pero después de crecer ya no existe tal cosa.
Ya no hay peleas, ya no hay contiendas. Cada vez más, cuán grande es la gracia que el Señor nos ha dado para que el amor del Señor se vuelva cada vez más seguro en nuestros corazones y podamos llegar a ser más y más perfectos ante Dios. ¿Quién luchó entre ellos después de después de la muerte y resurrección de Jesús? ¿Quién luchó por ser el mayor? Hay que creer que los demás son mejores que yo, hay que ser humilde el uno con el otro, porque si no eres así y tienes un corazón orgulloso y tienes una mente egoísta, vas a tener muchas contiendas. Entonces, ¿cómo se puede difundir el Evangelio? Entonces, a través de esas personas. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, cuando se convierte en uno, para que sean perfectos en unidad, ¿no? Es decir, hay que convertirse en hay que ser una persona madura en Cristo. Cuando te conviertes en una persona madura, todas las cosas carnales se destruyen, ¿no? Ahora, lo trivial no es que ahí surge el perdón entre unos a otros, surge la comprensión, el cedimiento. Es por eso que la Iglesia se convierte en el cuerpo de Cristo, unido por el Espíritu Santo. Si vemos en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como hombre perfecto se forma un cuerpo perfecto de Cristo y a medida que la Iglesia se va organizando, los individuos que hay dentro de él crecen. Por lo tanto, hasta que la plenitud de Cristo esté llena, la imagen de Cristo se está haciendo gradualmente en nosotros, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿no? Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí podemos ver de que el Señor ama a todos los pecadores del mundo, ¿no? Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Y cómo se demuestra esto? Entre personas que hay contienda, hay peleas, ¿cómo van a demostrar ese amor de Cristo? Por eso la reconciliación con Cristo, no solo nuestra fe, sino nosotros como cuerpo de Cristo, para ser perfectos, para predicar el Evangelio. Esto es orden, ¿no? Por eso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Eso es lo que nos ordenó el Señor. Por eso seguimos en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres. Hay muchas diferencias, ¿no? Pero ahora nos hemos convertido en uno en Cristo. Sea rico, sea pobre, sea de entendido o no de entendido, sea alto o bajo en el mundo, tenga buena o mala personalidad, según cuál sea la nacionalidad, según cuál sea el color de la piel. Ahora todo eso se ha trascendido y ahora se convirtió en uno a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, no hay discriminación entre personas africanas o personas indias, personas de Myanmar, Nepal, Estados Unidos, Europa. No hay discriminación. Tenemos la misma fe, tenemos la misma esperanza, somos los mismos hijos de Dios y tenemos la misma esperanza. Como el Señor nos amó a nosotros, nosotros tenemos que amarnos unos a otros.
Y como el Espíritu Santo nos hizo uno, también nos tenemos que convertirnos en uno. El Espíritu Santo nos ha hecho uno. Ahí no hay discriminación. Entonces, si vemos en 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Todos nosotros juntos somos el cuerpo de Cristo y somos miembros de cada uno en particular, ¿no? Debemos de decir que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada miembro particular hay que tomarse por preciado, ¿no? La mano le dice al... Entonces, en la mano tiene que traer algo, pero si el pie no se mueve, ¿cómo va a traer, no? Quiere hacer algo, pero los ojos se cierran, entonces, ¿cómo vas a poder hacer algo, no? Hasta los miembros pequeños tienen su función. Por eso, no hay que despreciar, ni hay que tomar por desprecio todos los miembros, ¿no? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso hay que respetarse, hay que apreciarse entre unos a otros. Cuando estoy en la casa, hay que entender al bebé que acaba de nacer, hay que abrazarlo, aunque se haga pipí, haga caca, también hay que cuidarlo. También dentro de la iglesia hay personas que no han recibido la salvación, o hay personas que son salvos pero todavía pertenecen en la carne. Hay muchas diferencias, ¿no? Hay que ir aceptándose a cada uno como el Señor nos aceptó a nosotros en su amor. Por eso si vemos en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Después de recibir la salvación, ¿qué hace Dios? La comunión con nuestro Señor Jesucristo, comunión con Cristo al fin y al cabo, ¿no? Es por eso si vemos en 1 Juan 3 que nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Estar en comunión es lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo de estar juntos, ¿no? Esa santa comunión con Cristo. Tenemos que amarnos unos a otros como el Señor nos amó primero. Hay que valorarnos también entre unos a otros como el Señor nos valoró primero. Ahí es cuando se funda la comunión, ¿no? La relación. En una familia, si hay odio, hay desprecio, hay ignoramiento, entonces, ¿qué compañerismo, qué comunión va a haber allí? No hay que amar exteriormente, sino hay que amar de todo corazón. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No puede haber mentira en el amor. ¿Sí? Si vemos en 2 Corintios 6, 14, 16, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Y qué comunión habrá la luz con las tinieblas? No es algo digno. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, como dice la palabra. ¿Puede una oveja hacerse amiga de un lobo? ¿Puede una persona nacida de nuevo hacerse amigo de una persona que no ha nacido de nuevo? Nosotros somos ovejas criadas por el Señor y ellas, personas del mundo, son lobos. Por lo que no puede haber comunión. Nosotros, el Señor nos ha dejado en esta santa comunión. Por eso vemos en Filipenses 1, 5, 6, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desde el primer día, que es decir, cuando recibimos la salvación, en Hechos 16, el apóstol Pablo fue a Filipos a predicar el Evangelio, ¿no? Al principio, una mujer llamada Lidia
que recibió la salvación. Y después de recibir la salvación, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Pablo y Silas, quienes escribieron el libro de los Hechos, también aceptaron su hogar, ¿no? Desde esa casa de Lidia, el Evangelio fue entregado a Filipos y desde esa casa comenzó la iglesia del Señor. Eso es la comunión desde el primer día. Cuando fue encarcelado Pablo en la prisión de Filipo, el carcelero recibió la salvación y trató a Pablo. Le sirvió la comida, lo lavó en lugar correcto y toda su casa recibió la salvación. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora que Pablo estuvo en prisión en Roma, siguiendo el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Nosotros somos salvos por el Evangelio y cooperamos para que el Evangelio se siga continuando. Por eso seguimos en Filipenses 1:7. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis presiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Participar, comunión, es lo mismo, al fin y al cabo. Que Él comenzó en vosotros la buena obra. El Señor estaba en aquellos con quienes comenzó. Seguimos en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios, que comenzó las buenas obras a través de Jesús, ahora está trabajando en aquellos que han recibido la salvación y están en comunión. Los santos filipenses continuaron la comunión con Pablo y a la vez, desde el momento en el que recibieron la salvación, ellos participaron todos. Seguimos en Filipenses 4:14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esa participación es la comunión. La comunión es compartir el Evangelio juntos, ¿no? La comunión es compartir el destino con el mismo propósito. ¿Qué significa que, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación? No hubo en que los santos Filipos fuesen golpeados y fuesen encarcelados como Pablo, ¿no? Pero Pablo fue torturado hasta el punto de que fue atado con pecadores por el Evangelio. Pero, ¿qué significa que participaron juntos en ese sufrimiento de Pablo? Que rezaron juntos, cooperando con Pablo, enviando todo lo que necesitaba Pablo a través de Epafrodito, ¿no? Por el Evangelio, toda esa aflicción. No participar, es decir, que solo diga por la boca y no participar, ¿eso qué participamiento hay? La comunión, al fin y al cabo, es el destino. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, es lo que le dijo Pablo a los santos de Filipenses, ¿no? Y nosotros tenemos que estar dentro de esta comunión sagrada. Vamos a buscar San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9, versículo 50. San Marcos capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros, ¿no? Buena es la sal, dice aquí, ¿no? Si no hay sal, las personas no pueden vivir, seguramente, ¿no? Nosotros mientras vivimos, los animales también buscan la sal porque necesitan sal para comerla, al fin y al cabo, ¿no? La sal, ¿cómo se hace, no? Que está rígida y luego se hace blando, ¿no? Se ablanda. Cuando se hace el kimchi, ¿no? Entonces, si tú echas esa sal rígida, finalmente esa sal se convierte en delicioso, ¿no? ¿Sabría bien si no hubiera sal en la comida? La sal también previene la descomposición, ¿no?
previene la pudrición. La sal es algo muy bueno, pero mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? La sal que es bueno, y para que tenga esa buena obra, ¿qué significa que se hace insípida? Para que tenga sabor, tiene que derretirse, pero yo no me derrito. Entonces la sal es sal, pero que la sal que nunca se derrite no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal que es perdida, la sal que es rígida, no se puede usar en ninguna parte. Para que el kimchi esté bueno, una de las razones es por la sal. Y si la sal si no está deliciosa, el kimchi no va a salir delicioso, ¿no? Tiene que sacrificarse, derretirse, sin cumplidos, sin reconocimiento, sin vista, pero lo que da el sabor realmente es la sal, ¿no? Jesús nos dijo a nosotros que somos la sal del mundo. Nosotros tenemos que actuar como la sal. ¿Qué debemos de hacer? Jesús también era sal. Jesús era la luz y la sal. Jesús murió en la cruz y nos reveló la gracia de Dios a través del amor. Nosotros, que éramos pecadores, que íbamos al infierno, el Señor nos salvó y hace nuestra vida deliciosa, y que la gracia y la sangre de Jesucristo nos limpia del pecado, ¿no? Si Jesús no tuviera el amor para morir y sacrificarse, ¿nosotros podríamos hacer esto? ¿Qué debe de hacer un cristiano salvo para actuar como sal? Tiene que derretirse. Entonces, tened sal en vosotros mismos y tened paz con los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Nosotros somos sal, pero tenemos que derretirnos. Tiene que sacrificarse por sí mismo, ¿no? Hay que sacrificarse a sí mismo con el amor del Señor. Hay que reconciliarse a través de la humildad y el amor del Señor. Hay que establecer la paz. El egoísmo, individualismo. Y cuando esas personas se unen, terminan peleando todo el tiempo. No hay fin. La reconciliación no puede suceder. La reconciliación se logra a través de los que se sacrifican, los que son humildes sin manifestarse. A través de estas personas es como se logrará reconciliación. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Reconciliación, pacificación. Se aparece esta prueba de que es hijo de Dios. Reconciliación, pacificación, ¿no? Si vemos en San Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor, Jesucristo, que murió en la cruz, que dejó a Dios para reunir a todos los pecadores dispersos y murió en la cruz para salvarlos. Pero hay personas que lo dispersan. El Señor, el Espíritu Santo es el que nos hace unir, pero hay personas que lo dispersan. Esto ya es obra de Satanás. El que no es conmigo, contra mí es, ¿no? Nosotros debemos de lograr esa preciosa obra de paz con el amor y la humildad del Señor. Tenemos que tratar a las personas como alguien más alto que yo. Hay que humillarse a sí mismo delante de las personas. Tenemos que derretirnos y dar el sabor del Señor. Y tenemos que reconciliar a través del sacrificio de uno mismo, ¿no? Dado que la venida del Señor cada vez está más cerca, nosotros debemos de cumplir con los requisitos que están escritos en la Biblia como hijos de Dios. No puedes ir y venir a la iglesia sin pensar lo que el Señor quiere que hagamos, ¿no?
Igual de preciosa es la salvación que Dios nos ha dado a nosotros, la esperanza y la gloria que nos ha dado. Debemos de estar preparados todos los días como personas dignas para entrar en esa gloria que Dios nos ha prometido. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, tú nos salvaste y nos tomaste como hijos tuyos santos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo alabamos. Como dice tu palabra, Señor. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, estamos aprendiendo continuamente esta palabra. Nosotros, como hijos tuyos, las cosas que tenemos que hacer, las cosas que no debemos de hacer. Señor, como dice la palabra, que hay que reconciliar. Porque a través de tu sangre, nosotros que éramos enemigos tuyos, tú estableciste la paz por medio de la muerte de tu Hijo Jesucristo. Ahora, muchas almas que están perdidas, Señor, te pedimos de que nos uses a nosotros para que podamos evangelizar a esas almas que están perdidas y que llevan a cabo la reconciliación contigo. Por lo que, Señor, te pedimos de que nos des amor, palabra y que el Espíritu Santo nos sostenga, Señor, y que podamos vivir una vida digna como hijo de Dios. Para que se lleve a cabo todas estas y para que todo esto se convierta en gloria para ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.